¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esto que son las revisiones del mejor ciclismo del mundo, y esta vez no nos decepcionó. Buenas noticias para México. Isaac del Toro se hace con una victoria más en el Tour de Alemania, una victoria más para el mexicano de Ensenada, Isaac del Toro, 31 victorias como profesional en esta ocasión. Vamos a revisar lo que ocurrió el sábado y lo que ocurrió el día domingo. El sábado, Isaac del Toro junto con el corredor Giulio Pellizzari se iban en solitario a falta de 15 kilómetros para la meta. Se iban a la casa de la fuga. Estaba Nelson Oliveira del Movistar Team. Todavía pudo aguantarles un poco, pero Giulio Pellizzari e Isaac del Toro hicieron una muy buena actuación, una buena mancuerna. Pudieron hacer ahí una buena dupla para poder llegar a disputar la victoria de etapa. Pero bueno, fue Giulio Pellizzari el que se hace con la victoria en la etapa 3 del Tour de Alemania, pero Isaac del Toro recuperaba el suéter de líder. Estupenda actuación de Isaac del Toro, era el que en primera instancia abría hueco, después Giulio Pellizzari le seguía y de ahí se iban hacia la meta. Y bueno, ganaba la victoria Giulio Pellizzari. Buen premio para el italiano, que vaya que ayudó y colaboró con Isaac del Toro para abrir esa renta que le daba el suéter de líder de la general. Por varios segundos Isaac del Toro recuperaba el suéter de líder. A 52 segundos Luis Barré en segunda posición del Team Visma Lease a Bike, y en tercera posición Marc Hirschi. Marc Hirschi, que su intento por llegarle al par de corredores que estaban buscando la victoria, pues se iba también en busca de ellos y llegaba incluso tercero en esta etapa. Vámonos a la cuarta y última etapa, en donde Isaac del Toro únicamente tenía que defenderse. Lo hizo muy bien, lo hizo a lo grande, tratando de conseguir la victoria de etapa en la cuarta jornada. A 10 kilómetros de la meta arrancaba y bueno, se iba en solitario. Creíamos que lo iba a conseguir, y a 50 metros de la meta el pelotón no se desesperó. A 50 metros de la meta el pelotón lo captura. Y bueno, Paul Manier es el ganador de la etapa el día de hoy. Paul Manier, el corredor del Soudal Quick-Step, es el que se lleva la victoria, seguido de Danny Van Poppel y Tim Thor Tuttenberg del Little Trek. Y bueno, pues con esto Isaac del Toro mantiene el suéter de líder y se lleva la clasificación general del Tour de Alemania. Buenísima actuación de Edgar el Chucky Cadena, el de Hidalgo, mi paisano, allá el Chucky Cadena, que es top 10 en esta edición del Tour de Alemania. Lo veíamos ahí muy activo al Chucky, pero bueno, estuvo muy bien, se le vio una muy buena forma y bueno, obtiene la 10ª posición en este Tour de Alemania. Los dos mexicanos excelentes. Isaac del Toro, su victoria número 33, el Chucky Cadena, que va poco a poco conquistando terreno allá en el viejo continente. Vámonos a revisar lo que es las dos primeras etapas de la Vuelta a España. Tadej Pogačar, imbatible, impresionante. Primera jornada, una contrarreloj individual de apenas 9.4 kilómetros, un circuito al más puro estilo de la Fórmula 1 por las calles de la ciudad de Mónaco, del Principado de Mónaco. Una jornada, un trazado pues relativamente muy bonito, pero sobre todo lleno de glamour. La salida en el Casino Monte Carlo, la llegada cerca del mismo lugar, pasaba la ruta por donde vive Tadej Pogačar y bueno, emocionantísimo el final. Primero, el corredor, el especialista Joshua Tarling de Ineos Net Company, era el que ponía el mejor tiempo y parecía que podía llevarse la victoria en honor a su hermano fallecido recientemente, Finlay Tarling. Era el que parecía que podía llevarse la victoria. Pero llegaba Ethan Hayter, el corredor del Soudal Quick-Step, y le arrebataba la victoria a Joshua Tarling. Y bueno, esperábamos la actuación del local, ahí corriendo en su barrio, Tadej Pogačar. Esperábamos verlo en acción
y por más ni menos que 9 centésimas de segundo se lleva la victoria. Vaya actuación de Tadej Pogačar, no lo podía creer Ethan Hayter, 9 centésimas, es decir, ni un suspiro. El reloj marcó eso y le dieron la victoria. Se lleva la victoria Tadej Pogačar y viste por primera vez la casaca roja del líder de la Vuelta a España. Esta distinción que nunca la había conseguido, no había portado esta casaca roja. Y bueno, ahora Tadej Pogačar la mantiene y posiblemente la pueda mantener durante toda la edición de la Vuelta a España. Vámonos a la segunda etapa, porque era una segunda etapa relativamente de transición. Llegábamos a Francia, de Mónaco hacia Francia, un recorrido de 202 kilómetros de Mónaco a Manosque. Este recorrido que bueno, si no tuvo tanta complejidad, no había alta montaña, únicamente eran 2 cotas de tercera categoría, el alto de Châteauneuf, 12.7 kilómetros al 2.9, los últimos 4 kilómetros al 3.6, nada de dificultad. Y luego el Col de Saint-Andreu, 4.3 kilómetros al 5.2. De ahí nos íbamos a un sprint bonificado en Greux-les-Bains para llegar a Manosque. Todo esto sucedía tratando de ver que los sprinters se llevaran la victoria. Y bueno, ni más ni menos que Mathieu Brennan, el joven corredor, se hace con su primera victoria en una gran vuelta. Debuta en grandes vueltas Mathieu Brennan del Visma Lease Bike. Ahí lo veíamos muy de cerca también a Wout van Aert intentando. Tadej Pogačar cerrando el intento que pudiese haber hecho el corredor belga Wout van Aert. Pero en la llegada al sprint, Mathieu Brennan se lleva la victoria. Paul Mikel del Bahrein Victorious, Paul Mikel se metía en la segunda posición. Tadej Pogačar llegando tercero en ese sprint. Y ya lo decíamos, Mads Pedersen, que lo intentaba, llegó hasta la cuarta posición. Tadej Pogačar mantiene el suéter de líder, seguido de Wout van Aert a 9 segundos. Wout van Aert ahí peleando la clasificación general. En la jornada anterior Wout van Aert no tuvo del todo una buena actuación, pero sí consiguió relativamente algunos segundos de ventaja sobre los demás competidores, sobre sus adversarios directos. Y bueno, esto lo mantiene ahí en segunda posición, seguido de Mathieu Brennan, que en esta ocasión se lleva 10 segundos de bonificación. Y bueno, esto lo coloca a 10 segundos justamente de Tadej Pogačar. Vamos a ver la siguiente jornada, la número 3, el día de mañana. Una jornada bastante interesante. Alta montaña de Grisons-Haut a Font-Romeu, 174 kilómetros de recorrido. En Font-Romeu, en Francia, seguimos en el territorio francés. Una escalada final de 9.9 kilómetros al 4.9%. Seguramente aquí lo estará intentando. Una escalada previa a un puerto de primera categoría, el Col de Montlouis, con un sprint bonificado, 19 kilómetros de ascenso al 4.9. Vaya, vamos a ver este ascenso interesante para que Tadej Pogačar pueda, yo creo que aquí pueda tener ampliar esta ventaja que tiene sobre sus rivales, y poder ampliar esta ventaja en la clasificación general. Pues así las cosas, mucho ciclismo. Está corriendo un mexicano en el Burgos Burgpellet, el corredor César Macías, que bueno, lo vemos ahí estrenándose en la Vuelta a España. Corredor de 22 añitos apenas, de Guadalajara, Jalisco, este corredor mexicano César Macías. Vamos a ver cómo nos va con esta representación mexicana en la Vuelta a España. Y bueno, ya lo sabe, mucho ciclismo. Mañana nos vemos con la revisión de la Vuelta a España. Se anuncian las transferencias, por ejemplo, de Jordan Jegat, este corredor que estaba en el Total Energies, pasa a Lidl Trek por 3 temporadas, hasta el 2029 firmó contrato Jordan Jegat allí con el equipo de Lidl Trek. David Estela, este corredor que ganó apenas también el Tour del Avenir, etapa en el Tour del Avenir, pasa ya a formar parte del equipo del UAE Team Emirates. Se anuncia también la incorporación de Abel Balderston al UAE.
Marco Frigo también llega a este equipo. Vaya, se están armando hasta los dientes este equipo del UAE Team Emirates. Vamos a ver cómo estos nuevos corredores que se integran a las filas del UAE lo puedan hacer en esta próxima temporada. Leticia Paternoster al Human Powered Health, deja el Jayco Alula y se va al Human Powered. Bueno, mucha información. Nos vemos la próxima, nos vemos mañana con la tercera etapa de la Vuelta a España. Y ya lo saben, que viva el ciclismo. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Compártanos.